Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándole todos los aconteceres de la Facultad de Ciencias Económicas, valga la redundancia, de la Universidad de Buenos Aires. Por aquí por Radio 87.9 tenemos muy buena música y entrevistados. Hoy con el programa en vivo, ¿sí? Aquí en los estudios. Estoy yo solo hoy aquí, no me acompaña Oscar Cetrángolo y Andrés López. En la próxima emisión ya estarán conmigo al aire. Vamos a charlar un poquito acerca de desarrollo sustentable, economía verde, ambiente, cambio climático también. Y tenemos en línea a Marcelo Alejandro Corti, que es director ejecutivo en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas. Marcelo, ¿cómo estás? Norberto Lema te saluda. Hola Norberto, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Buenísimo. Muy bien. Hoy tuvimos elección de nuevo decano para el periodo que viene, así que un día movido en la facultad. Estamos todos muy contentos. Tal cual. Marcelo, charlemos un poquito. Uno escucha acerca de desarrollo sustentable muy seguido en los medios de comunicación, pero está poco explicado qué sería desarrollo sustentable en una empresa, en un país, en un emprendimiento, en una enorme diversidad de cosas. Contame un poquito, ¿cuál sería el concepto más abarcativo de desarrollo sustentable? Mira, básicamente muchas veces se lo asocia directamente con lo ambiental y ahí es donde cometemos un error. El desarrollo sustentable es aquel que se logra en equilibrio cuando vos tenés en sintonía lo ambiental, lo económico y lo social. ¿Sí? Claro. Cuando vos más allá de una cuestión específica, ya sea en un país, ya sea en una empresa, que tiene que ver con generar riqueza en el caso del país, o digamos lo mismo en una empresa, o digamos tener un componente social asociado, lográs esos tres ejes en consecuencia y generás valor en los tres con un equilibrio, digamos, y sin comprometer ese equilibrio te permiten no comprometer las generaciones futuras. Llámese, si yo de repente tengo en un país me consumo todos los recursos naturales, eso no es sustentable, ¿sí? Pero si en un país de repente no genero riqueza, tampoco es desarrollo sustentable, o sí atento contra los derechos sociales o contra el bienestar social. Entonces, las tres cosas alineadas hacen que sea desarrollo sostenible o sustentable. Ok, ahora se entiende bastante más. O sea, no es solo lo ambiental, es un equilibrio entre varios factores que tiene que generarse, ¿no? Absolutamente. Quizás, a ver, se le asocia mucho al ambiental porque es lo último que está llegando. Porque en realidad vos las otras dos dimensiones las tenés asociadas ya al desarrollo. Digamos, vos cuando hablabas en un país de crecimiento, lo asociabas a lo económico. Claro. ¿Sí? O a la generación de riqueza por parte de una empresa. Cuando pasás a lo que es el desarrollo, por sí mismo es el componente económico más el componente social. Claro. Y eso sucedió hace unos 100 años, ya sea en los países y las empresas, se incorporó la dimensión social. Y ahora, hace un tiempo, empieza a incorporarse la dimensión ambiental. Pero es una dimensión más, en un conjunto de 3 dimensiones.
Impecable, impecable. ¿Sabes qué? El otro día yo estaba hablando con un CEO de una automotriz, ¿no? Y Sí, me comentaba acerca de lo que había dicho un CEO a nivel mundial, eh, diciendo que, a ver, el desarrollo, por ejemplo, de los vehículos eléctricos eh, podría no haberse dado, igual hubiese sido sustentable seguir con los vehículos como estaban, con un desarrollo tecnológico mejor de los motores que había actualmente de combustión interna, ¿no? Porque decía que la cantidad de generación de electricidad que se tiene que tener para que todos los vehículos sean eléctricos iba a ser el equivalente más, aún mayor de contaminación que lo que hoy contaminan los autos. Ahí podríamos estar hablando ujú. entonces de que podría no existir un desarrollo sustentable, aunque en prima fase fuera más ecológico. Sí, en realidad, a ver, lo primero que no es sustentable es sostenerte en recursos que no se renuevan. Claro, Digo, eso no es sustentable precisamente porque hay un recurso que es el petróleo. claro. Pensar que algo que no se renueva, como el petróleo, puede ser Sí. sustentable es medio absurdo, ¿no? Ok. Digamos, vos tenés un recurso bajo la tierra que lo estás extrayendo, lo estás Sí. explotando. Sí. En algún momento te quedas sin porque aparte eso no se está regenerando, Claro. básicamente. Ok. Entonces, ninguna explotación de esas características puede ser sustentable. Podrá ser Ok. responsable, podrá ser. Después, sí, obviamente, no solamente uno tiene que pensar en el uso de los recursos naturales, sino en otros factores que también pueden atentar, ¿sí?, contra la construcción de esta lógica de sustentabilidad. Ok. Llámese, si yo de repente no sé qué hacer con las baterías de litio que Claro. tengo que tratar una vez que el auto eléctrico se expira su vida útil, bueno, ahí tengo otro problema. Por eso son problemas multidimensionales, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que digo es, es un desafío de ampliar la visión de las cosas tal como las vemos. Claro. Digamos, hay un desafío de sumar una variable más. Y esa variable hace que, digamos, tenemos un nivel mayor de complejidad. Pero también nos obliga a pensar soluciones que quizás naturalmente no estarían en nuestro radar. Por ejemplo, se habla de que cuando se habla de movilidad sostenible, uno Sí. naturalmente lo relaciona con la electromovilidad. Y eso no necesariamente es así. La movilidad sostenible está asociado a que vos puedas consumir sin tener que subirte a un vehículo, sin Claro. tener que trasladarte más allá de tu sitio de proximidad, o que lo puedas hacer en vehículos, llámese una bicicleta, que es un vehículo completamente limpio. Cada ciudad requiere ser repensada en ese sentido. De hecho, vos fijate que la cuarentena, la pandemia, nos obligó a que las manchas de dióxido de carbono que generamos por el transporte desaparecieran de las ciudades. Y Claro. eso es porque nos quedábamos en casa y no nos trasladábamos. Básicamente hacía que se modifique nuestra forma de hacer las cosas. Y empiezan a surgir soluciones alternativas interesantes como utilidad que aquella que no se produce. Llámese, ¿entendés? De repente, el teletrabajo es una gran opción. Si vos lográs promover el teletrabajo, reducís la movilidad. Claro. Y Sí, eso sí. también se puede asociar a otros factores también. Los residuos funcionan lo mismo. El mejor residuo es el que no se produce. Claro. No que el que tenés que tratar, reconvertir, reciclar o disponer. Claro. No, si yo puedo evitar eso, mucho mejor. Claro. Y, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Cuando uno trata de emprender, de tener un nuevo emprendimiento, ¿qué tan importante es hoy Sí. en estos nuevos emprendimientos la sustentabilidad en todos los factores que vos comentaste? Mira, Co- yo creo que es una gran oportunidad. O sea, es lejos de ser una pérdida de tiempo, un gasto, es una gran inversión. De hecho, la semana pasada se dio el fin de semana la bioferia con emprendedores sustentables y incluso las grandes marcas empiezan a encontrar una oportunidad en esta nueva dimensión. Ok, Vos empezás a tener mercados, porque aparte los consumidores jóvenes te lo ponderan el factor de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque saben que van a ser los mayores impactados si no cambian el modelo económico. Básicamente es eso. Entonces, de repente, vos hoy querés ser emprendedor y producir cosmética,
y tenés un nicho para trabajar desde la cosmética sostenible. Pero lo interesante de esto es que a medida que pasa el tiempo, la sostenibilidad se va a terminar incorporando como un factor más y un atributo más de los productos obligadamente. Es decir, aquel producto que no lo contemple se va a quedar fuera del mercado. Claro. Porque progresivamente el comprador empieza a decir, no, yo quiero esto. Mira, hay un caso muy interesante que es hasta vintage, para los que somos un poco más grandes, Sí. que tiene que ver con, ¿vos te acordás que en los 90 la problemática global a nivel ambiental tenía que ver con el agujero de ozono, el agujero de la capa de ozono? Exacto, que estaba en la Antártida, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, el factor que más lo provocaba eso era el CFC, que se encontraba principalmente en aerosoles. Claro. La industria encuentra en un momento la forma de generar aerosol sin CFC. Entonces eso empieza a hacer que cuando uno iba al supermercado buscaba que tuviera la etiqueta de que no impactaba en la capa de ozono. De hecho, al día de hoy vos te fijás en los aerosoles y te dicen no afecta a la capa de ozono. Claro. Entonces, esa fue la forma donde, más allá de las prohibiciones, regulaciones y demás, el mercado obligó a que todos aquellos que produjeran aerosoles lo hicieran sin CFC. Claro. Esto está en un momento donde cada producto, digamos, va a estar asociado a un factor donde la sustentabilidad reine, digamos, quiero decir, en equilibrio con la cuestión ambiental, porque el impacto que si no terminamos generando va a afectar a las generaciones actuales y las generaciones futuras. Y las generaciones futuras se están dando cuenta de eso. Entonces dicen, pará, ¿por qué ustedes tienen la fiesta y nosotros pagamos la cuenta? Claro, es verdad. Y Marcelo, ¿cómo está hoy este tema en Argentina en la generalidad? ¿Sí? En lo que son todo tipo de industrias y todo tipo de producción aquí en la Argentina. ¿Sí? Tanto de producción en el campo, producción industrial, en todo, en general, globalmente en Argentina. ¿Cómo estamos parados hoy? Mira, lo que empieza a pasar en Argentina empieza a darse cuenta que el mundo va hacia ese lugar. De repente, si hacemos un poquito de memoria, el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea se cae, entre otras cosas, porque no podía, nuestro bloque económico no cumplía los estándares ambientales que requería la Comunidad Económica Europea. Entonces, a partir de eso, Argentina dice, pará, me voy a quedar afuera del mundo por esto. Digo, por otras cuestiones ya nos quedamos en algún punto rezagados o no, digamos, por balanza comercial, etcétera, pero va a ser un factor más de marginalidad. Y entonces Argentina ahí dice, no, pará, déjame ver cómo me acomodo y empieza a encontrar una oportunidad en el desarrollo sostenible. ¿Qué significa? Aquel que invierte su dinero lo quiere hacer en proyectos que son de triple impacto, sostenibles, que es, digamos, un homónimo, un parecido. Entonces, de repente hay fondos internacionales que te dan dinero para apostar a energías renovables, pero no así para energías convencionales, explotación petrolífera, etcétera. Entonces, ahí empezó a tener oportunidades interesantes. Sí. Hay un banco en Argentina, por ejemplo, que lo empezó a encontrar, ese nicho, y lo está trabajando muy fuerte. Muy, muy fuerte, que es el Banco Valencia. Claro. ¿Y cómo? Y no lo hace. Mismo, a ver, perdón que te continúe con la idea, pero mismo un monstruo como Mercado Libre, un monstruo como Mercado Libre, incorporó la sección de productos sustentables. ¿Por qué crees que lo hizo? Claro. Porque es, no sé, éticamente responsable o porque encontró una oportunidad de negocio asociado a ello. Me inclino por la segunda opción, aunque dicen la primera. Ahora, seguramente fue la segunda. Claro, sí. Bueno, discursivamente y marketineramente la primera vende mejor. Y te hago una pregunta, ¿cómo? A ver, te lo digo como tengo cierta inclinación por la industria automotriz y una especialización allí, por eso te cuento un ejemplo. Viste que, por ejemplo, en Capital Federal, Mendoza y un par de provincias más, quien compra un auto eléctrico o híbrido no exención de patentes. Pero no está acompañado con una infraestructura de carga de electricidad. Exactamente. Esa es una paradoja. ¿Hay otras paradojas así en industrias y en otros sectores en Argentina?
Yo no sé si lo llamaría paradoja, lo que digo es que refleja una situación muy clara de Argentina donde lamentablemente el sector público se queda atrás y el sector privado empieza a avanzar y a encontrar y a generar soluciones tecnológicas, ¿sí? Y el sector público no acompaña con la generación de infraestructura necesaria. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el auto híbrido es el auto para Argentina, por muchas características que tiene. Va a pasar mucho tiempo que Argentina se pueda convertir a lo eléctrico pleno. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina, primero, que es un país muy grande, y necesitas autonomía, y eso requeriría una infraestructura muy grande. Y Argentina, de hecho, a nivel eléctrico, hoy está al límite de su capacidad de distribución de energía eléctrica. Claro. Entonces, vos sobrecargar eso, para poder sobrecargar, deberías distribuir electricidad. Y aparte, eso va a llevar tiempo. Esto no es algo que vos de un día para otro podés armar esa infraestructura. Entonces, primer punto, el híbrido te da una solución alternativa a eso y es una solución intermedia. Y el segundo punto cuenta que la gente no se mueve o no se traslada a comprar un vehículo híbrido eléctrico porque ama o quiere, sino porque, y este es otro factor a tener en cuenta, el mundo es capitalista, no es ambientalista. El mundo indudablemente se rige, nos guste, no nos guste, nos guste más, estemos más o menos de acuerdo, por las reglas del capitalismo, la regla del bolsillo. Sí, si vos pones un incentivo económico al uso del auto eléctrico, del auto híbrido, sumado a la reducción de uso de combustible que tiene un auto híbrido, más autos de esas características en el parque automotor nacional. Entonces empieza ahí la necesidad de acompañar o que el sector público acompañe este tipo de desarrollos. Lo que sí te puedo decir, y que retomando un poco la pregunta que vos me habías hecho antes, es que en Argentina todavía el sector público no le da la entidad que esto requiere. Pero el privado ve la oportunidad y se está tirando de cabeza. Sí. Bueno, la gran mayoría de las automotrices dijeron que para el año 2025 por lo menos toda la gama va a tener una opción híbrida, ¿no? De los autos que se vendan en la Argentina. Que todavía es cara por las grabaciones, los gravámenes positivos a nivel nacional que se están dando. Sí, bueno, por lo pronto porque no se producen aquí, son extra zona, ¿no? Eso es lo que tal vez agrava bastante. Exactamente. Sí. Bueno, pero ahí es el Estado el que tendría que operar, ¿no? En el desgravamiento impositivo. Sí. Exactamente. Hay un desafío interesante ahí por delante. Esperemos que se incline la balanza para ese lado, Marcelo. Te mandamos un gran abrazo. Sí, esperemos que podamos, muchas gracias Norberto, esperemos que podamos pensar en la lógica de modificar y encontrar soluciones nuevas a problemas viejos, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, no, Argentina no está al nivel de discutir o incorporar la dimensión ambiental porque tenemos problemas urgentes, y siempre las fórmulas que se proponen son las mismas, que nos trajeron al fracaso o a la situación actual. Claro, igualmente también sería un problema urgente la sustentabilidad también, ¿no? O sea, sería uno de los problemas urgentes también. Puede ser una oportunidad. Claro. Puede ser una oportunidad y dejar de verla como un gasto. Por eso, yo celebro que la facultad lo tenga entre sus prioridades. Contame cómo pueden acercarse los alumnos a esto que me estás contando. Sí, a todo lo que tiene que ver con Sustentable Geo, Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la Facultad de Ciencias Económicas. Obviamente a nivel físico estamos acá en el patio Urburu de la Facultad de Ciencias Económicas, es la oficina más linda, se van a dar cuenta, es la única en la universidad que tiene un mural de una selva gigantesca en una pared. Y es fácil de identificar y preguntan en la facultad, van a llegar fácil. Tenemos las redes sociales donde es centrogeo.uva en Instagram o centrogeo en LinkedIn, nos pueden encontrar, o si no, también en la página que está dentro pueden acceder desde la página de la Facultad de Ciencias Económicas o centrogeo.económicas.uva. Me escriben Marcelo Acorti en cualquier red social y me van a encontrar y les voy a comentar cómo llegar y para invitarlos a participar. La verdad que estamos haciendo cosas muy, muy violas, trabajando con organismos nacionales, internacionales, con empresas, y con una variedad y un ecosistema de profesionales súper, súper interesante. Espectacular. Marcelo, te mandamos un abrazo y nos estamos encontrando próximamente, ¿sí?
Abrazo grande, gracias Norberto. Abrazo grande, era Marcelo Alejandro Corti, director ejecutivo en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. No sé si hay una tendencia o no, pero ciertos sectores de la política, de ambos lados de la mal llamada grieta, debaten lo que es el empleo público. Por un lado, hablando de que está el sector del Estado muy superpoblado, con muchísimos empleados, que en las provincias es casi el porcentaje más alto de empleo se da en el sector público, y que bueno, tendría que existir un recorte, y desde el otro lado defendiendo esta presencia del Estado en el porcentaje de la gente trabajando que es necesaria para la presencia del Estado en un montón de lugares que según ellos es imprescindible. Y bueno, y vamos a hablar ahora con Gustavo Blutman, que es secretario académico en el CIAP de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que escribió una nota muy interesante, una columna muy interesante en Clarín hace un par de semanas que se llama Empleo Público, datos frente a mitos y eslóganes. Gustavo Norberto Lema te saluda, ¿cómo estás? Hola Norberto, ¿cómo estás? Te quería aclarar que aparte de Diana Ross está Gloria Gaynor y Oriela Fitzgerald, que son dos cantantes que son fantásticas. Sí. Solamente ese dato. Gloria Gaynor es la que cantaba este tema originalmente, que lo hizo famoso, pero nos gustó pasar esta versión de Diana Ross que la canta casi a capela. Y es increíble la voz de esta mujer que no se puede creer. Pero bueno, nosotros decimos con Andrés López y Oscar Cetrángolo que en realidad este es un programa de música en el que hablamos de economía. Por eso tratamos de ser bastante sibaritas con la música aquí en Partida Doble. Bueno, dato aparte, Gustavo, gracias por la aclaración de lo de Gloria Gaynor. Bueno, está perfecto. Te quería preguntar acerca de qué tanto hay de mito y de realidad acerca de el empleo público, el empleo en el sector público en Argentina. Me gustó mucho tu columna en el diario Clarín. Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué versa esa columna y cómo podemos ver hoy al sector público con números, ¿no? Aquí en la Argentina. Claro. Mira, nosotros trabajamos en la facultad, en el Centro de Investigaciones en la Administración Pública de CENSIAD, que vos lo mencionaste, y hacemos estudios de diferentes tipos. En algunos casos estamos haciendo estudios prospectivos. Sobre la base de esos estudios prospectivos, lo que dijimos es, bueno, vamos a ver la situación actual del empleo público en Argentina. Entonces empezamos a relevar, hicimos una suerte de convenio tácito con el INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública del Gobierno Nacional, para empezar a relevar información real sobre cuántos empleados públicos hay en Argentina y comparativamente ver qué es lo que está pasando en el mundo, son muchos, pocos. Siempre es para qué te sirven o para qué van a utilizarse los empleados públicos y qué funciones van a utilizar los empleados públicos a futuro y las problemáticas que tiene determinado tipo de países. En la columna que vos leíste aparece un dato que es llamativo, que es las sociedades más igualitarias, como las escandinavas, tienen un porcentaje de casi un 30% de empleados públicos. Entonces, vos decís, ¿cuánto es en Argentina el empleo público? Y es un 17%, 18%. El otro día leía en el mismo diario Clarín, aparecía una investigación que hablaba del 13%. No sé qué es lo que están tomando, pero pone un promedio de 17-18% de la población económicamente activa, estamos hablando, o sea, de 22 y 23 millones de habitantes. Y en relación con América Latina está equilibrado un poquito más en algunos periodos, pero el problema la discusión está en
qué servicio van a brindar los empleados públicos en Argentina. Y el dato más llamativo, que es habitualmente uno plantea que el empleo público está en los ministerios, en realidad el empleado de planta permanente, los ministerios es una ínfima parte. De planta permanente hablamos, que son aproximadamente 20.000 empleados públicos. Estamos hablando de que hay en la Argentina unos 3.900.000 empleados públicos, 3.800.000, 3.900.000, de los cuales muchos tienen características disímiles. Están planta permanente, contratos, monotributistas, financiamiento externo, becas, pasantías, incluso hasta uno puede encontrar duplicaciones, es decir, profesores de la facultad que trabajan en la universidad, que los contabilizan como docentes y cobran como docentes, pero a su vez trabajan en algún ministerio o en alguna repartición pública. Okay. Y ahí duplicás. El INDEC no lo hace, el INDEC lo que toma es el valor que más cobra, el horario que más cobra, el salario que más cobra, pero en el conjunto, numéricamente, vas a encontrar que hay duplicaciones de casos. Lo mismo pasa en el sector salud, el médico que trabaja en 2 hospitales, uno municipal de una provincia y se cruza a la otra provincia y trabaja en el provincial, claro. Y hay muchos de esos casos. Pero el foco hay que ponerlo, como vos señalaste, el foco positivo, como vos señalaste, hay que ponerlo en las provincias. Las provincias concentran el 60% del empleo público porque ellas tienen a su cargo constitucionalmente el tema de salud y educación, obviamente seguridad también. Y eso representa el grueso mayor del empleo público en Argentina. Gustavo, y puntualmente, el sostén administrativo de salud, educación y seguridad, ¿qué porcentaje de este empleo público tiene dentro de las provincias? Digo, porque una cosa son los efectivos policiales en la calle y otra es el sostén administrativo. Lo mismo pasa con la salud entre los médicos y con los que son el sostén administrativo, y también pasa en la parte de la parte judicial, ¿no? ¿Tenés idea de qué porcentajes tiene esto? Mirá, si contás el sostén administrativo de toda la administración provincial, de toda, incluida seguridad y salud, es aproximadamente el 36%. Pero lo que vos señalás, los casos que vos señalás primero, en salud hay poco sostén administrativo, hay bastante poco sostén administrativo, sí. Porque vos no solamente tenés médicos, tenés enfermeros, tenés camilleros, tenés kinesiólogos, tenés anestesistas, tenés de todo. Entonces, sí. Es un conjunto muy grande. La parte administrativa es bastante chica. En seguridad, vos decís, bueno, tengo el policía en la calle, ¿cuántos policías en la calle hay? Y seguramente con los que hacen otro tipo de tareas esté equilibrado, pero vos tenés que hay policías que se dedican a diferentes actividades dentro de las provincias. Controles de diferente índole, ahí está la policía científica también, hay policía de investigación. Eso no los puedes considerar como parte administrativa, son policías que cobran como policías. La parte administrativa en seguridad es muy chica. Sí tenés a nivel de los ministerios provinciales, en general, hablando, un porcentaje un poquito mayor. Pero, o sea, a nivel de sostén administrativo de gobierno, por ejemplo. A nivel de sostén administrativo de lo que es gobierno, ministerios, gobierno, poder ejecutivo. Del gobierno, sí. Lo vas a encontrar más si querés a nivel municipal, porque a nivel municipal no se encargan de salud, seguridad ni de educación. De educación lo que tienen los municipios son algunos terciarios o algunas actividades educativas, pero no formalizables. Lo que tenés en seguridad son, en algunos municipios o grandes, tenés algún tipo de seguridad urbana, y varios municipios lo que tienen es un hospital. Ahí sí ya representa el 10%. Si vos lo querés contabilizar, aproximadamente el 85% del empleo municipal es administrativo, con unos sueldos que no llegan en algunos casos a una jubilación mínima. O sea, estamos hablando de municipios, no estamos hablando de las grandes urbes, donde hay la presión sindical es mucho más grande, sino estamos hablando de, hay aproximadamente 2.200, 2.300 gobiernos locales, que no es lo mismo que municipios. Gobiernos locales incluye a veces delegaciones o reparticiones que se descentralizan de los municipios,
donde tienen poblaciones de 100 habitantes, pero hay 5 o 6 que trabajan en el municipio y cobran 20.000 pesos, para decirte un caso. Es realmente un detalle menor relacionar el gasto público en función de este tipo de datos. Y, por ejemplo, a nivel, debe estar cada provincia de tener su propio universo, ¿no? De lo que es el empleo en el sector público. ¿Cómo son los rankings aproximadamente que han podido observar? Mira, hay provincias que tienen un porcentaje mayor de empleo público. Las provincias del norte tienen tienen una población de empleo público un poquito más alta, bastante más alta. Pero aparte hay otras circunstancias políticas que tienen que ver con determinado tipo de situaciones que se dieron a lo largo de la historia en Argentina, de que los gobiernos provinciales y los gobiernos locales en momentos de crisis son como un mecanismo para otorgar algún tipo de subsidio encubierto, es decir, te contrato para que limpies la escuela. Y de hecho, en la época, en el 2000, eso se formalizó con los planes Trabajar o los planes Jefas y Jefes de Hogar, donde medio que competían esos planes que tenían que ubicar una actividad en alguna repartición pública con el personal oficial de, por ejemplo, una escuela o un hospital. Y eso con el tiempo se fue institucionalizando, es decir, el que venía como jefe de hogar después lo transformaban en un empleo público. Está bien, está mal, uno cuando necesita comer hace todo un esfuerzo como para obtener algún ingreso de alguna manera, será por un plan, será por algún acuerdo político que pueda llegar a tener con la autoridad, y esto le cabe a todos los dirigentes de cualquier lado. O sea, yo trabajo en la administración pública hace 1000 años, tengo contactos con la administración pública hace 1000 años y encontrarás lo que algunos llaman capas geológicas de empleados públicos en diferentes reparticiones, es decir, Claro. Alguno que entró a través del amigo del amigo. Sin embargo, y acá es un dato muy, pero muy interesante, que se plantea en el estudio que estamos haciendo, es que todos piensan que los empleados públicos entran por la ventana o entran a través de el amigo del amigo. Eso pasa, ha existido, existe, pero la mayoría de los regímenes del sector público tienen algún sistema de selección. Por ejemplo, para entrar a un hospital vos tenés que tener alguna profesión, o sea, ser médico, ser enfermero, ser kinesiólogo, fisiatra o lo que sea. Claro. Para entrar al sistema educativo vos tenés que ser maestro o tener título para ejercer de profesor en el secundario o incluso en las universidades. Y la policía, que es el otro régimen importante, la selección es a través de sistemas que a veces duran, de acuerdo a la provincia, 3 o 4 o 6 meses de entrenamiento que tienen que hacer. Esto funciona bien, uno puede darse cuenta de que no funciona del todo bien, pero no se puede negar que hay algún sistema de selección que tendrá que ser modificado, que tendrá que ser evaluado, que tendrá que especificarse cuál es el sentido de determinado tipo de actividades que desarrollan en los distintos lugares, pero existe un sistema. Yo decía, en la administración nacional esto está produciéndose un sistema de concursos un poco acelerados, donde mucha gente que entró en diferentes gobiernos, que tenía lo que se llama planta transitoria o artículo 9 o contrato de empleo público, es una masa muy grande de empleados públicos. En el número general parece poco, que es 60.000 empleados más o menos, pero en en 3.900.000 empleados es poco, en 60.000 personas que trabajan en el Estado que no tengan permanencia y estabilidad en su empleo es un número importante, y hubo un proceso en el gobierno de Cristina hacia el final, un proceso con el gobierno de Macri, y se está haciendo ahora un proceso de concursos para garantizar cierta estabilidad del empleo público y obviamente con determinado tipo de perfiles y actividades propias como para poder ingresar a la administración pública.
Comentame un poquito cómo estamos parados frente al mundo. Arrancaste la charla de hoy diciendo, bueno, que en países nórdicos, por ejemplo, el empleo público en porcentaje era mayor que en Argentina. ¿Cómo está el mundo en general con el empleo público respecto de Argentina? Y todo depende, que es decir, a ver, la pregunta es tan amplia que yo te puedo decir, China tiene mucho más empleados públicos que Argentina. Sí, bueno, tiene mucho más habitantes, por ejemplo. Una cuestión obvia. Sí. En porcentajes hablemos. Cuba. Claro. Claro. No, en general en los países de orden capitalista como el nuestro, el porcentaje varía. En los países europeos el porcentaje ronda algunos países con el 9-10%, como puede ser Suiza, y algunos países más, como por ejemplo Inglaterra o como decía, los países escandinavos, que tienen un porcentaje mayor. No, la verdad que te mentiría si te digo que conozco cada uno de los países, qué porcentaje tiene, qué tipo de empleo tiene, y aparte porque el régimen que tenemos nosotros, al ser un país federal que no tienen varios países de Europa, el nivel de empleo público es menor. Es decir, las provincias tienen autonomía, por lo tanto, contratan autónomamente. Países parlamentaristas no tienen esta situación que tiene Argentina. Estados Unidos promedia un 11-12% de empleo público, un país federal también. Brasil está en un 14-15% de empleo público. También hay que ver los datos. Nosotros conseguimos datos certeros a nivel nacional, algo de información certera a nivel provincial, y cuando fuimos al tema municipal, ahí medio que uno hace un poco de agua porque no tenés información. Claro. Brasil, al ser un país tan grande, también uno puede encontrar alguna dificultad para estimar o contabilizar todos los empleados públicos. Pero la lógica es esta de no pensar tanto, es decir, no pensar tanto en la cuestión de mucho o poco, sino en para qué sirven o para cuál es el servicio que va a brindar el sector público. Este es vos decís, ¿necesitamos educación? Sí. ¿Necesitamos salud? Sí. ¿Necesitamos seguridad? Sí. Bueno, apuntalemos eso con mejores capacitaciones, mejores trayectorias, mejores sueldos y todas las características propias como para que el empleo público sea de calidad, eficiente, eficaz, etcétera. Gustavo, sí. ¿Cómo augurás que va a evolucionar el empleo público en el futuro en nuestro país? Digo, ¿cómo augurás no solo la cantidad de planta, la cantidad de personas que trabajan, sino en muchas provincias el objetivo laboral más que profesional es el empleo público, ¿no? De la gente. Creo que hubo una encuesta hace poco que el empleo público o poder trabajar en el Estado ganaba por sobre el empleo privado. ¿Cómo lo augurás? No solo por la intención que tiene la gente en edad laboral, sino ¿qué reacción pensás que va a haber en Argentina próximamente respecto de la cantidad de empleados públicos que hay? Mira, lo que tiene el empleo público en general a nivel nacional, provincial y municipal es mayoritariamente el proceso de estabilidad. Los salarios son mucho más bajos que en el sector privado. Si estamos hablando del salario medio del empleo público, como te señalé antes, a nivel municipal hasta es mucho más bajo. Nosotros, como te dije al principio, hacemos estudios prospectivos y al 2030 y al 2050 hacemos investigaciones con expertos, profesionales, funcionarios, y lo modelizamos un poco sobre la base de 3 esquemas, que son los 3 modelos específicos, que son, lo llamamos el dogma vigente, que lo sería el neoliberalismo, lo que sería la socialdemocracia o camino sinuoso, o lo que sería el populismo o regreso al futuro, esas modelizaciones. Si vos te parás en cada uno de estos 3 modelos, vas a encontrar diferentes sentidos del empleo público. En lo que son los modelos más liberales, el empleo público tiende a bajar en todos lados, por algo que comentaba la persona que estaba hablando antes, que tiene que ver con el teletrabajo, o sea, muchas actividades y por la aparición de nuevas tecnologías. Va a bajar no sustancialmente, porque va a haber otro tipo de empleado público, un empleado público que lo que hace es garantizar el servicio a la ciudadanía y no pensar intraburocráticamente cómo resolver problemas internos.
los empleados públicos van a ir mutando en términos positivos, no estamos hablando de personas, más bien de tipo de funciones que van a desarrollar, diferenciales a lo que tienen el día de hoy. O sea, va cambiando el tipo de burocracia, no hay que mirar la burocracia como un término negativo, sino el sistema de gestión organizacional en diferentes sectores, privado y público, particularmente en el público, va a ir cambiando, se va a ir modificando, se va a ir transformando, y el tipo de empleado va a tener que ser distinto al empleado que conocemos al día de hoy, que uno siempre tiende a pensar en el estereotipo del empleado de gasalla. Claro. Ya muchas de las actividades que uno desarrolla ya están tecnologizadas, es decir, son aplicaciones. Que para presentar hoy un expediente, uno no necesita ir a determinado ministerio, lo presenta por plataformas que tiene ya la Argentina, que tiene el trámites a distancia, se llama TAD, trámites a distancia. La famosa mesa de entradas ahora es digital. ¿Cómo? La famosa mesa de entradas ahora puede ser digital. En muchos casos ya es digital, la mesa de entradas. Claro. Todavía hay una cuestión vinculada con los procesos de cambio, incluso los procesos etarios. Hay mucha gente que todavía no se adaptó a los sistemas informáticos, cosa que es razonable. Mucha gente de cierta edad, como yo, que ya soy casi un anciano, pero que yo manejo tecnología en este caso, sí. Pero mucha gente no tiene esa capacidad. Hay mucha gente que tiene dificultades porque no tiene las herramientas propias, o sea, por una cuestión no de conocimiento, sino de situación económica, no tiene para comprarse la computadora y no tiene conexión a internet y tiene que ir a pararse al lado de un bar para mandar un documento. A veces te piden algunos organismos algunos trámites y hay que ver si en todos lugares tienen esta capacidad. Bien, Gustavo, nos estamos alejados de las provincias, no hay capacidad. Sí, perdóname, yo nos estamos quedando, ando como corre caminos. Nos estamos quedando sin tiempo. Eso nos da la pauta de que podemos volver a hablar en un programa próximo, porque es un tema interesantísimo sobre el que se habla demasiado, pero se sabe poco, me parece. ¿Sí? Así que te agradecemos un montón que nos hayas dado mucha claridad sobre este tema del empleo público en la Argentina. Nos estamos volviendo a contactar, ¿te parece? Dale, perfecto, Norberto, gracias a ustedes por darme el espacio y está bueno que se transmitan estas ideas. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en Partida Doble. Un abrazo, ¿no? Nos vemos. Nos vamos yendo de Partida Doble. Gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar martes que viene, 20 horas, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias. Chau. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.